Muy bien, pues una vez habiendo estudiado pues todo el catálogo de conceptos, habiéndolo desarrollado completamente, el catálogo de conceptos, en los videos anteriores vimos cómo íbamos a tratar los insumos de materiales, de mano de obra, de herramienta y equipo para llegar al costo directo de cada uno de los conceptos de trabajo de este catálogo de conceptos. Vimos pues que iniciábamos previo a entrarle a los costos directos de cada uno de los conceptos de trabajo, las consideraciones que tomamos para formar las cuadrillas de trabajo como un básico, los análisis básicos o auxiliares que eran los materiales producidos en la obra como las mezclas, los concretos, los andamios. Ya platicamos acerca de las mezclas en nuestros videos anteriores y ahora nos toca platicar acerca de los concretos. ¿Cómo vamos a integrar los concretos? ¿Qué características tenemos que tomar? ¿Qué consideraciones tenemos que tomar para hacer el análisis de los concretos hechos en obra? Muy bien, bueno, pues vamos a iniciar entonces o a continuar más bien con nuestro estándar de competencia de análisis de precios unitarios, el elemento 2 de 4, que este elemento 2 es el cálculo del costo directo de cada uno de los conceptos de obra o conceptos de trabajo. En este caso vamos a continuar estudiando los básicos y dentro de los básicos los concretos. Vamos a ponerle concretos hidráulicos para diferenciarlos de los concretos asfálticos que pues se tratan de una manera distinta, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a iniciar entonces directamente a hacer un ejemplo. En nuestro pizarrón vamos a hacer un ejemplo acerca de un concreto hecho en obra. Miren ustedes, vamos a hacer este concreto hidráulico, el estudio de este concreto hidráulico hecho en obra. Primero leemos y entendemos la descripción de sus especificaciones. Concreto hidráulico hecho en obra con una resistencia a la compresión de 200 kilos sobre centímetro cuadrado. F'C igual 200 kilos sobre centímetro cuadrado. Y dice aquí resistencia normal. ¿A qué nos referimos con resistencia normal? Ah, que va a alcanzar su resistencia máxima a los 28 días de fraguado. Si quisiéramos obtener una resistencia máxima en un menor tiempo, le pondríamos aquí RR, es decir, resistencia rápida. RN, resistencia normal. RR, resistencia rápida a los 28 días. El agregado máximo, bueno, pero si quisiéramos resistencia rápida, aquí dentro de los insumos tendríamos que agregar un aditivo acelerante que acelere todos los procesos para que alcance sus químicos, para que alcance su resistencia precisamente a los 14 días. El agregado máximo que le vamos a poner con toda su granulometría correspondiente va a ser de 19 milímetros, es decir, de 3/4 de pulgada. Vamos a requerir un revenimiento o asentamiento de 10 centímetros más menos 2 centímetros y medio, es decir, de un revenimiento entre 7 centímetros y medio y 12 centímetros y medio, medidos desde luego en el cono de Abrams, que vamos a verlo, estas medidas. Muy bien, el revenimiento es un asentamiento medido en el cono de Abrams, vamos a ver cuál, ¿verdad? Y ya entendimos bien la descripción concreto hecho hidráulico, hecho en obra, de resistencia a la compresión de 200 kilos sobre centímetro cuadrado, RN, es decir, resistencia normal, queremos que alcance su resistencia máxima a los 28 días, por lo tanto no vamos a necesitar ningún aditivo acelerante. Vamos a incluirle un agregado máximo de 3/4 de pulgada, la grava más grandota de 3/4 de pulgada de 19 milímetros y un asentamiento o revenimiento en el cono de Abrams de 10 centímetros más menos de 2 centímetros y medio. Muy bien, eso es lo que necesitamos entonces.
Eh, Miren ustedes, el revenimiento lo vamos a medir, desde luego, y ya en la obra le preguntamos a nuestro eh, departamento de construcción cómo van a medir el revenimiento. Me dice, ah, mira, con este cono, que es el cono que se inventó, que inventó este cuate Abrams, este ingeniero civil de Chicago, de hace más de 100 años, compañeros, hizo estas pruebas y fabricó un cono truncado de 20 centímetros de diámetro en su base, 10 centímetros de diámetro toda la altura y 30 centímetros de altura. Y le puso dos orejitas. Y la prueba para el revenimiento que nos propone el ingeniero Abrams es la siguiente. Miren, dice él, llenen este cono hasta la tercera parte con el concreto que van a probar su revenimiento. Tomen una varilla de 5 octavos y con una varilla lisa de 5 octavos y con la varilla le dan 25 golpes a esa primera tercera parte. Hacen otra segunda capa en la segunda tercera parte con la misma varilla de 5 octavos, número 5, le dan otros 25 golpes y hasta arriba lo llenan y otros 25 golpes y luego lo enrasan. Una vez enrasado, lo toman de sus orejitas y lo levantan y van a notar, pues desde luego, que el concreto pues está aguadito, se va a asentar. Este asentamiento precisamente es el revenimiento. Nuestra especificación nos pide que esta medida del asentamiento eh, sea entre 7 centímetros y medio y 12 centímetros y medio, es decir, 10 centímetros más o menos 2 centímetros y medio. Eh, este concreto con ese asentamiento no va a ser apto para ser bombeable. Para meter este concreto a una bomba, vamos a requerir un revenimiento mínimo de 18 centímetros para que no se atasque la bomba, ¿verdad? Ese está bastante seco, pero si queremos más fluido, pues no podríamos agregarle más agua para alcanzar ese revenimiento. Si le agregamos más agua, lógicamente va a perder la resistencia. Entonces, ¿qué debemos hacer? Agregarle dentro de los insumos, vamos a agregarle un aditivo fluidizante para que se haga más aguadito ese concreto, esa mezcla, y podamos meterlo a una bomba y nos los lance en una bomba hasta el segundo, tercer piso, etcétera, ¿verdad? Muy bien, pero en este caso no lo vamos a necesitar. Bueno, pues vamos a calcular su costo por metro cúbico. Materiales, vamos a hacer la lista de materiales primero con las cantidades que vamos a requerir. La lista de todos los insumos, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. Bueno, pues de materiales simplemente va a ser el cemento lo que vamos a requerir para hacerlo en la obra. Vamos a requerir arena, vamos a requerir la grava con toda su granulometría correspondiente y vamos a necesitar también el agua para hacer toda la mezcla, ¿verdad? Desde luego, el cemento lo vamos a medir por tonelada métrica, la arena y la grava y el agua, pues desde luego por metro cúbico. Muy bien, ahora sí, a diferencia que con las mezclas, vamos a incluir dentro de su fabricación la mano de obra. ¿Por qué aquí sí y en las mezclas no? Bueno, porque en las mezclas la mano de obra en su fabricación la incluimos dentro del rendimiento en la que vamos a aplicar esa mezcla. Y aquí no, aquí sí debemos de poner la mano de obra y la maquinaria o equipo que vamos a requerir, es decir, la revolvedora que vamos a requerir en su fabricación, porque vamos a fabricar el concreto en un sitio y lo vamos a tener que mover ese concreto en una carretilla o en una bomba hasta el sitio donde está el elemento que vamos a colar y vamos a ese acarreo va a ser causa de otro concepto de trabajo, el vaciado y el vibrado, el curado de ese concreto dentro del elemento pues va a ser otro análisis de precio. Entonces, aquí sí vamos a requerir saber
¿Cuánto nos cuesta fabricarlo? Juntito a la revolvedora, en el lugar donde se encuentra nuestra revolvedora. Muy bien, bueno, pues ahora sí vamos a poner la mano de obra que se requiere en su fabricación y la herramienta o el equipo, la revolvedora en su caso. Eh, pero ¿de qué depende la revolvedora que tengamos que usar? Perdón, no la revolvedora. ¿De qué depende la mano de obra? La mano de obra que tenemos, qué cantidad de personas necesitamos para realizar este metro cúbico de concreto? ¿De qué depende? Pues depende de la máquina que vamos a usar, de la revolvedora que vamos a usar. Miren ustedes, si vamos a usar una revolvedora muy chica, compañeros, casi manual, con una sola persona la podemos abastecer en forma eficiente, compañeros. Si vamos a usar una revolvedora de medio saco, pues con 3 personas va a ser suficiente para abastecerla correctamente. Pero si vamos a utilizar una de un saco, pues necesitamos para abastecerla en forma eficiente 5 personas cuando menos. Y para una de 2 sacos, 7 personas cuando menos. Y así sucesivamente. Entre más grande sea la revolvedora, desde luego más personal vamos a requerir para abastecerla en forma correcta. Para nuestro estudio, entonces, vamos a utilizar una revolvedora de un saco. ¿Qué les parece? Una revolvedora de un saco y entonces vamos a requerir una cuadrilla de 5 personas, ¿verdad? Entonces, primero seleccionamos la revolvedora que vamos a utilizar y después ya podemos proponer la cantidad de personas que vamos a utilizar para, eh, pues, hacer esta mezcla con esta revolvedora. 5 personas vamos a necesitar, un oficial albañil y 4 peones. ¿Y en qué unidad vamos a medir la cuadrilla? Pues ya quedamos en unidad de tiempo por jornada de 8 horas. ¿En qué unidad vamos a medir la participación de la revolvedora? También habíamos quedado ya que en hora efectiva de trabajo. Vamos a ver cuánto cuesta la cuadrilla y vamos a ver cuánto cuesta la hora de esta revolvedora y vamos a ver cuánto tiempo de esta cuadrilla vamos a necesitar para hacer un metro cúbico y aquí vamos a poner el tiempo que vamos a requerir. ¿Cuánto tiempo vamos a requerir esta revolvedora para hacer un metro cúbico? Pues va a ser el mismo tiempo, pero ahora medido en horas, anteriormente era medido en jornada. Muy bien. Bueno, por último, compañeros, dentro de maquinaria o equipo, algo que no pusimos dentro de las cuadrillas para hacer estos ejemplos. Dentro de las cuadrillas no pusimos la herramienta de mano y el equipo de protección personal que iba a usar esta cuadrilla. El equipo de protección personal, vamos a quitarle ya lo de COVID-19, aunque vamos a estudiar qué pasaría si lo tuviéramos que utilizar pues el cubreboca o la protección respiratoria. Muy bien, compañeros. Bueno, y estos los vamos a medir como un porcentaje de lo que cueste la mano de obra. Y así vamos a obtener el importe por herramienta de mano y equipo de protección personal de esta cuadrilla realizando esta actividad. Sería más sencillo haber puesto la herramienta de mano y el equipo de protección personal de una vez dentro de la cuadrilla, pero para hacer nuestro ejemplo no lo hicimos así y lo vamos a poner en cada concepto de trabajo, con objeto de saber cómo vamos a calcular estos porcentajes, de dónde salen esos porcentajes. Muy bien, bueno, ahora sí, cantidades, compañeros. ¿Qué cantidades voy a poner aquí? ¿De dónde las voy a sacar? ¿Cómo las calculo? La sugerencia es que ya no vamos a ponerlas, a proponerlas, a hacer un estudio para proponerlas a mano. Vamos a checar los manuales y de acuerdo a las experiencias que tengan los manuales, vamos a poner las cantidades que requerimos. Eh, ¿Por qué
¿Por qué no lo vamos a hacer a mano? Porque requerimos un montón de datos, porque la cantidad de agua es muy importante la que vamos a poner aquí. Ahora sí, necesitamos curvas de agua bastante precisas con los materiales que vamos a utilizar, etcétera. Para proponer la cantidad de agua, como es muy importante, debemos de saber el grado de saturación que trae la arena y el grado de saturación que trae la grava que vamos a utilizar. O sea, no viene completamente seca, ya trae algo de agua. Entonces, pues aquí vamos a ponerle menos agua si viene bien saturada la arena y la grava. Si le llovió el día anterior, uf, pues cuánta agua vamos a ponerle. Si ya viene bien saturada, si le ponemos la misma agua que nos dicen en las tablitas o lo que sea, le va a sobrar agua porque ya viene bien saturada de agua o vendría. Muy bien, entonces no vamos a hacerlo a mano, una cantidad de cosas que tendríamos que conocer, pesos específicos del cemento, de la arena, la grava, una cantidad de cosas. Y el agua debe de estar muy bien, debe ser agua potable y no sé cuánto. Bueno, pero para hacer análisis de precios, vamos a basarnos en las tablitas. Es muy necesario, pues conveniente y es eficiente para hacer análisis de precios de concreto hecho en obra, basarnos en las tablas que trae nuestro libro, que trae Prisma Master, son correctas, fueron consensadas con la Cámara de la Construcción, etcétera. Entonces les tenemos plena confianza. Miren ustedes, nos vamos a el libro, en nuestro libro, y en el libro nos vamos a la página 199, en donde vamos a encontrar adelante las tablas correspondientes. Nos dice aquí que todos los proporcionamientos en esta página anterior a las tablitas de los proporcionamientos, nos dice esta nota importante, que todos los proporcionamientos o dosificaciones que están presentadas aquí presentadas, son resultado de pruebas de laboratorio. ¿En dónde se realizarían esas pruebas de laboratorio y con qué materiales? Realizadas con materiales de la Ciudad de México, fueron realizadas en la Universidad Nacional, en el Laboratorio de Materiales de por allá, y solo son muy útiles para realizar los análisis de precio unitario de los concretos hechos en obra. Para eso solamente sirven las tablitas que tenemos aquí, pero desde luego, cuando en realidad en cada obra se necesite elaborar un concreto hecho en obra, deberemos de realizar obligatoriamente no, a ver si sí, a ver si no, no, obligatoriamente debemos de realizar las pruebas de laboratorio correspondientes con los materiales de la región. Muy bien, entendido esta nota importante, entendí esta nota, pasamos ahora sí a nuestra siguiente página. En nuestra siguiente página, el libro nos presenta en la página 200 esta tabla. Bueno, esta serie de tablas. La primera tabla de la página número 200 nos dice los resultados que se obtuvieron en la prueba de laboratorio con para diferentes resistencias. Y aquí están las proporciones que se obtuvieron para diferentes resistencias y con esas proporciones se obtenía un metro cúbico, un metro cúbico. Entonces, podemos basar en esta tablita para la obtención de concreto y la obtención de un metro cúbico. Pero nos dice aquí, esos son resultados obtenidos nada más. Vamos a en el análisis de precio, vamos a agregarles un desperdicio a estas cantidades. A esas cantidades les agregamos el desperdicio correspondiente. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Miren ustedes, esta tablita dice proporcionamientos para la fabricación de un metro cúbico de concreto. Y las unidades de medida en las que están esta tablita dice el cemento en toneladas, la arena en metro cúbico, la grava también en metro cúbico y el agua igual por metro cúbico. Así está. La tablita de esta misma página, pero de la parte inferior, dice aquí que va a ser para agregado, son los resultados obtenidos para agregado de 1,5 pulgadas. La anterior
fue para agregado de 3/4 de pulgada y esta para agregado máximo de 1,5 pulgada. Y son las diferentes proporciones que tenemos aquí. La página siguiente viene en diferentes tablas, continúan las tablas, eh, con los mismos, exactamente los mismos resultados obtenidos anteriormente. Sin embargo, las unidades de medida son diferentes. Aquí el cemento está medido en bulto de 50 kilos, la arena, grava y agua en botes de 19 litros. Entonces aquí, ¿cuántos bultos y cuántos botes se requieren para obtener concreto de esta resistencia y obtener precisamente 1 metro cúbico de concreto? ¿Estamos de acuerdo? Eh, Muy bien. Eh, para agregado máximo de 3/4, la tablita de la parte superior, y para agregado máximo de 1,5 pulgada. Muy bien. Interesante, muy interesante las siguientes tablas de la página 202 y de la 203. De la 202 nos dice, con 50 kilos de cemento, qué proporción tienes que tener y cuánto concreto vas a obtener con un saco. O sea, 50 kilos. Aquí está el cemento está en toneladas, arena metro cúbico, grava y agua en metro cúbico. Pero en la página 203 es lo mismo, mismos resultados que los anteriores, pero sumamente interesante. ¿Por qué es muy interesante son muy interesantes estas tablitas? Porque nos dice, con un bulto de cemento, para cada una de las resistencias, cuánto concreto vas a obtener. Con un bulto de cemento, cuánto concreto obtengo para cada una de las resistencias. Y la tablita superior para agregado máximo de 3/4 y la de la parte inferior para agregado máximo de 1,5 pulgadas. Miren ustedes, muy útil esta tablita. Por ejemplo, compañeros, si yo quisiera terminar una banqueta de 5 metros cúbicos, compañeros, ¿cuántos bultos de cemento requeriría para terminar una banqueta de 5 metros cúbicos? Primero, necesito pues saber qué resistencia debo de lograr para esa banqueta. Si la quiero de 100 kilos sobre centímetro cuadrado, pues podría ser porque va a ser nada más peatonal. La quiero de 150 kilos sobre centímetro cuadrado para que quede más resistente. La quiero de 200 kilos sobre centímetro cuadrado. ¿Qué resistencia vas a requerir? Ah, pues yo voy a requerir de 150 kilos sobre centímetro cuadrado. Entonces, con un solo saco, ¿cuántos litros voy a obtener o cuántos metros cúbicos de concreto voy a obtener con un saco para esa resistencia? Voy a obtener 159 litros, punto 159 de metro cúbico. Entonces necesito obtener 5 metros cúbicos para terminar esa banqueta. 5 metros cúbicos entre punto 159, punto 159, obtengo que requiero 31 bultos de cemento. Rápidamente sé cuántos bultos de cemento requiero pues, para vaciarlo en cierto volumen, a cierto volumen, y con cuál resistencia. En este caso, 31 bultos de cemento. Yo en su caso compraría 35 bultos de cemento o 32, 34 bultos de cemento y pues me sobraría un poquito, pero obtendría esta resistencia. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Muy, muy útiles. Miren ustedes, también sumamente útil la los nomogramas de la siguiente página. Estos nomogramas de la página 204, pues las recomendaciones que tomen ustedes, bueno, más que recomendación, para presentar su examen de evaluación,
Van a tener que hacer estos nomogramas, compañeros, en una hoja milimétrica, papel milimétrico. Con los resultados anteriores hacen ustedes estos nomogramas y obtienen aquí algo muy, muy útil. Las proporciones para cualquier resistencia, compañeros. En las tablitas las tenemos de 50 en 50, las resistencias. Aquí para cualquier resistencia. Por ejemplo, les piden la proporción de un concreto de agregado máximo de 3/4, pero para una resistencia de 220 kilos sobre centímetro cuadrado, pues van al lado donde están las resistencias, las ordenadas, 100, 150, 200, 220 kilos sobre centímetro cuadrado, quedaría por aquí. Ven la cantidad de agua que requieren para 220, ven la cantidad de cemento que requieren para 220, ven la cantidad de arena y ven la cantidad de grava que requieren. ¿Estamos de acuerdo? Pues muy, muy útiles. Cuando la tenemos en hoja milimétrica, pues mucho mejor, desde luego, obtenemos bastante precisión. Si nos piden el concreto para 150 kilos sobre, 170 kilos sobre centímetro cuadrado, vemos 150, 160, 170 kilos sobre centímetro cuadrado, cae por aquí y vemos la cantidad de agua que requerimos, la cantidad de cemento que requerimos medido en toneladas, la cantidad de arena y la cantidad de grava. Vean ustedes la utilidad que podemos tener al hacer estos nomogramas. El de la parte de arriba de esta página 204 se refiere a agregado máximo de 3/4 de pulgada y la inferior a agregado máximo de 1,5 pulgadas. Estamos de acuerdo, compañeros. La utilidad. Muy bien, compañeros. Bueno, pues ahora sí, continuando con nuestro estudio, regresamos a la página 200. Ya estamos en la página 200 nuevamente. No, todavía no. 200. Ahora sí. Y vemos la proporción para, pues, la que nos pide nuestro análisis de 200 kilos sobre centímetro cuadrado. Esas cantidades que ven aquí son precisamente las obtenidas en las pruebas de laboratorio. Para hacer nuestros análisis de precio, les agregamos una cantidad de desperdicio. Por ejemplo, para 200 kilos sobre centímetro cuadrado, 0,368 de tonelada, más un desperdicio, vamos a decir, de un 5% y se lo pondríamos, y así se lo iríamos poniendo a el análisis de precio correspondiente, cemento, la cantidad que vimos, más un desperdicio, obtenemos la cantidad que vamos a incluir en el concepto en el análisis del concepto de trabajo. La cantidad de arena lo mismo, la copiamos de ahí, más un desperdicio, la cantidad de grava lo mismo, y la cantidad de agua, el desperdicio un poquito mayor, un 10% dice ahí, la ponemos también y ya quedarían nuestras cantidades. ¿De dónde las sacamos? Pues de las tablitas que tenemos precisamente de los concretos. Muy bien, y son muy, para hacer análisis de precio, están muy, muy bien. Ahora sí, cantidad de tiempo que requiere esta cuadrilla para hacer un metro cúbico. ¿Cuánto tiempo de esta cuadrilla se requiere para hacer un metro cúbico? Aquí lo vamos a poner esa cantidad de tiempo, solamente que está medida en jornada de 8 horas. Pero ¿cómo la calcula o de qué depende la cantidad de tiempo que se tarde esta cuadrilla para hacer un metro cúbico? ¿De qué depende su rendimiento? Pues el rendimiento depende directamente de el rendimiento de la revolvedora. Si en todo un día la revolvedora, tenemos una revolvedora chiquitita de mano, pues por más personal que le pongamos a esa revolvedora chiquitita,
Por más que nos esforcemos en ponerle mucho personal, nos va a rendir 4 metros cúbicos en todo el día, en las 8 horas. Una revolvedora de medio saco, por más personal, 5 personas, 7 personas que le estemos abasteciendo, no vamos a poder hacer más de 8 metros cúbicos en todo el día y así sucesivamente. Entonces, el rendimiento de la revolvedora, este cuadrito, esta columna de rendimiento, esa la vamos a poner por 8 horas, es mucho más fácil para saber la cantidad de tiempo que requerimos para hacer un metro cúbico. Primero tenemos que calcular cuánto nos rinde cada 8 horas. Eh, bueno, pues aquí va a ser exactamente el mismo rendimiento que el de la revolvedora, exactamente el mismo. Nada más que aquí esa cantidad de rendimiento le estamos midiendo por hora y aquí por jornal. ¿Cuánto nos rinde en una hora? ¿Cuánto nos rinde en un día? Muy bien. Pues entonces tenemos que calcular, pues, cómo sacar el rendimiento de una revolvedora. ¿Qué les parece, compañeros, si trazamos un caminito, una pequeña ruta para calcular el rendimiento de la revolvedora? Ese rendimiento va a ser muy parecido, o esa ruta más bien, va a ser muy parecida a la ruta que vamos a seguir para calcular su rendimiento, que la ruta que seguiríamos para alguna otra máquina, para un tractor o para una motoconformadora. El caminito va a ser muy similar. Vamos a hacer entonces, compañeros, si gustan ustedes, una tablita, bueno, no tablita, sino una ruta que vamos a seguir para calcular el rendimiento de una máquina o equipo. ¿Qué pasos tenemos que seguir? Vamos a verlo, compañeros. ¿Qué pasos tenemos que seguir? Vamos a checarlos. ¿Qué les parece? Bueno, pasos a seguir para medir el rendimiento. Primer paso, compañeros, o que tendríamos que seguir es, oye, identificamos primero cómo trabaja la revolvedora, su ciclo de trabajo, todo el abastecido de la revolvedora, organizar todos los botes con sus respectivas proporciones, vaciar todos los botes a la olla, darle vueltas a la olla y vaciar la olla ya con el concreto respectivo. Aquí se está vaciando ya la olla en una artesa. Muy bien, bueno, todo ese movimiento tenemos que identificar ese ciclo y después darle una lavadita a la revolvedora y volver a que la abastezcan nuevamente y darle vueltas y vaciarla otra vez, etcétera, ¿verdad? Pero identificar el ciclo de la máquina. En una retroexcavadora, pues ya que está el operador adentro de la revolvedora y con sus ayudantes por fuera, etcétera, pues el ciclo, ¿cuál sería? Pues que le den vuelta a la retroexcavadora, y que le atine al lugar en donde va a hacer la excavación, y que recoja todo el material de la excavación, que voltea la retroexcavadora para que no se le caiga el material, da la vueltecita y lo vacía, ese material, ya sea dentro de un camión o en un montón que esté haciendo por otro lado. Y se da la vuelta otra vez, empieza a excavar, recoge el material, da la vuelta y tira, etcétera. Reconocer ese ciclo de trabajo es nuestra primera labor. Eh, este, en el caso de la revolvedora, ese ciclo de trabajo sería únicamente el abastecido y el vaciado de la revolvedora, solamente. Ya lo reconocimos. Pero el segundo paso, ¿cuál sería? Oye, ya sabes el ciclo, pero ¿cuánto tiempo se tarda en hacer ese ciclo? Cuantificar el tiempo del ciclo, muy importante. Desde luego, pocas veces lo hacemos, cuantificamos un solo ciclo y ahí nos vamos. No, lo que hacemos es cuantificar 5 ciclos, cuánto tiempo se tardó en hacer 5 ciclos
y ya prorrateamos y vemos en promedio cuánto se tardaría cada ciclo, ¿verdad? Porque hay muchos tiempos perdidos a veces entre un ciclo y otro. Otra forma es cuando la máquina está trabajando realmente todo el día, entonces vemos cuántos ciclos hizo en todo el día los estamos con, eso sí se deben de contar cuántos ciclos se hicieron todo el día y ahí sí se están contando muchos tiempos perdidos, el factor de operación que no trabaja todo el día, etcétera, y vemos cuántos ciclos se hicieron en ese día y cuantificamos cuánto se tardaría entonces cada ciclo. En el caso de la revolvedora, compañeros, más o menos cada ciclo se puede tardar entre 3, 5 minutos. Algunas fábricas dicen que ellas hacen el ciclo en 3 minutos, ¿verdad? Pues sí, pero revisando los manuales del Instituto Mexicano del Cemento y el Concreto, nos dicen que cada ciclo, bueno, más bien que la revolvedora, cuando es revolvedora de un saco, debe de estar dando vueltas, rotando al menos 1 minuto y medio para que la mezcla quede muy homogénea, todas las piedritas queden bien revueltitas junto con toda la mezcla quede bien homogénea. Entonces, 1 minuto y medio más el tiempo de vaciado, más el tiempo de abastecido y el tiempo de vaciado, 4 o 5 minutos pueden ser. Sin embargo, hay veces que, pues, haciendo promedios con tiempos perdidos, 10 a 15 minutos podrían ser, compañeros, ya con tiempos perdidos. Pero pues para hacer análisis de precio se ha tomado aproximadamente 7 minutos, perdón, 7 minutos en promedio por ciclo. Más o menos por ahí haciendo todas estas consideraciones y obtenemos buenos resultados. Muy bien, la tercera parte, muy obvia también, porque la tercera parte es, ya sabemos cuánto tiempo te tardas en hacer cada ciclo, pero cada ciclo, ¿cuánto produces? Cuantificar la producción por ciclo. ¿Estamos de acuerdo? Ah, bueno, aquí en el caso de la revolvedora, de un saco, vemos que esta revolvedora no tiene una capacidad de 200 litros, 220 litros, 230 litros, de 190 hasta 230 litros el proveedor no, fabrica este tipo de revolvedoras. Pero para hacer la proporción con un solo saco, no la vamos a poder llenar, y menos para 200 kilos sobre centímetro cuadrado. Ya vimos en la tablita de la página 203, página 203, ya vimos que en esta tablita, con un solo bulto de cemento, vamos a producir, página 203, decíamos 203, con un solo bulto, para agregado máximo de 3/4, con un solo bulto se producen 135 litros o 150 litros. Es decir, si queremos hacer la proporción con un solo bulto, compañeros, nunca vamos a poder llenar la revolvedora, porque la revolvedora le caben más, le caben 200 litros, 220, 230 litros, pero si tenemos un solo saco, vamos a producir 140, 150, 160 litros para un solo saco con esta proporción. ¿Estamos de acuerdo entonces que no vamos a poder llenar la toda la todo la olla de la revolvedora? Muy bien, bueno, sin embargo, para hacer análisis de precio, no vamos a hacer un análisis para cada tipo de resistencia, lo vamos a hacer en promedio, compañeros. En promedio, cada ciclo, en promedio nos produciría, pues haciendo un promedio como 170 litros por ciclo. Ya lo hicimos, ya sabemos cuánto tiempo me tardo por cada ciclo
y cuánto produce cada ciclo. Entonces, inmediatamente yo sacaría mi calculadora y si quiero saber el rendimiento en todo el día, entonces diría, bueno, pues son 7 minutos por ciclo en promedio. En una hora, ¿cuántos ciclos daría? 60 minutos en una hora, entre 7 ciclos. En una hora se realizarían 8,57 ciclos. ¿Y cuánto produce cada ciclo? Pues 170 litros, que expresado como tonelada, perdón, como metro cúbico, 0,170 de metro cúbico. Entonces, 8,57 ciclos por 0,170 cada hora me produce 1,45 de metro cúbico, casi 1,5 metros cúbicos por hora me produciría. Pero le quiero el rendimiento por día, por jornada de 8 horas, es decir, 11,65 metros cúbicos por la jornada de 8 horas. Con eso me produciría, eso es lo que produciría cada 7 minutos 170 litros y pues en un día serían, en una jornada completa, 11 metros cúbicos, 11,65 metros cúbicos. El cuarto paso, pues ya lo hicimos. El cuarto paso sería precisamente, en base a la duración del ciclo y su producción, calculamos la producción, el rendimiento por hora o por jornada. En el caso actual de esta revolvedora, pues en este paso, como lo hicimos, pues simplemente 8,57 ciclos por hora, porque dura 7 minutos, serían 8,57 por hora de 170 litros por ciclo, sería 1,457 de metro cúbico cada hora, pero son 8 horas la jornada, 11 metros cúbicos por jornada. Y redondeando dijimos 12 metros cúbicos por jornada. Entonces, pues si lo que estamos midiendo por jornada serían 12 metros cúbicos, si lo estamos midiendo por hora sería 1,5 metros cúbicos cada hora, por 8 horas serían los 12 metros cúbicos. Nos vamos inmediatamente a nuestro análisis de precio y ponemos las cantidades redondeadas aquí. El ciclo, bueno, el rendimiento de la mano de obra, decíamos 12 metros cúbicos, que corresponde exactamente, es el mismo rendimiento, pero medido por hora, 1,5 metros cúbicos cada hora. Estamos de acuerdo. Ahora sí, ya sabemos la cantidad de el rendimiento que nos hace en 8 horas. Un metro cúbico, ¿en cuánto tiempo nos las haría? 12 metros cúbicos en un jornal. Un metro cúbico en qué cantidad. Hacemos la regla de 3 y resulta que ser el inverso del rendimiento, 1/12. Tomo mi calculadora, vamos a tomar nuestra calculadora, tomamos nuestra calculadora, aquí la tenemos, la tomamos y buscamos en dónde se encuentra la función de inverso. Búsquenla ustedes, dónde se encuentra la función de inverso, 1/x en su calculadora o x a la -1, que vamos a usarla continuamente en nuestros análisis, la función del inverso, ¿verdad? Muy bien, entonces 1/12, ¿cuánto sería? Nada más le ponemos 12 y sacamos su inverso, 0,083 de jornal, es la cantidad de tiempo que requerimos para hacer un metro cúbico. Y la revolvedora, ¿cuánto tiempo de revolvedora eh, necesitamos para hacer un metro cúbico? Pues es el mismo tiempo, idéntico, pero aquí está medido en jornal y aquí está medido en horas. Entonces, 1,5 metros cúbicos por hora, le calculamos su inverso y ya quedó. Saco mi calculadora, 1,5 su inverso, 0,66 de hora, que pondríamos aquí. Si lo quisiéramos transformar a minutos, esos 0,66 de hora son aproximadamente 40 minutos y 0,083 de jornal
son aproximadamente 40 minutos. Es lo mismo exactamente, nada más que las unidades de medida un poco diferentes. Muy bien, compañeros. Bueno, pues ahora sí vamos a calcular la herramienta de mano y el equipo de protección personal, qué porcentaje requerimos sobre la mano de obra. Pero ¿qué les parece si lo hacemos en nuestro siguiente video y terminamos con este análisis de precio?